esta es nuestra última sesión del seminario y pues vamos a cerrar con un proyecto muy interesante que nos va a compartir el doctor Lázaro Chávez sobre narrativas 2.0. Y bueno, le agradecemos mucho que nos comparta sus hallazgos, sus adelantos y que podamos reconocer pues en qué va este proyecto. Muchas gracias, Lázaro, y adelante, tiene la palabra. Gracias, doctora Blanca. Un saludo a todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Bueno, el proyecto que yo les voy a presentar se titula Narrativas 2.0 y yo lo llamo que es un proyecto eje en el sentido de que son diferentes problemáticas las que me interesa estar abordando, como les voy a ir explicando, ¿no? El objetivo general del proyecto es escrutar las distintas formas simbólicas, concretamente aquellas formas simbólicas que se presentan en las redes sociales, en las denominadas redes sociales, y todo lo que me interesa recuperar es con respecto al cuerpo, la identidad, la memoria, con esta relación directa con lo que es el género y su propia diversidad, ¿no? En ese sentido, pues debo de explicar y señalar que entiendo como narrativas 2.0 como ese conjunto de narraciones públicas en las redes sociales que constituyen un discurso en su conjunto. Y también ese discurso es a su vez un testimonio polifónico de la población LGBT y Q+, que es propiamente la población a donde concentro mi estudio, junto con otras minorías sociales y culturales, ¿no? Y en este sentido, pues, lo que me interesa es precisamente ver esta relación, estas narraciones, estos testimonios, tanto de individuos como de población, con las problemáticas sociales de la vida cotidiana concretamente, cómo se enfrentan estas poblaciones y minorías sexuales, también nomás a todo lo que es el sistema heteropatriarcal, ¿no? Las problemáticas que identifico son estas, la de identidades culturales y expresiones del cuerpo y el género. Aquí propiamente lo que son dos los temas, las identidades culturales que estoy abordando, además de, en términos generales, de lo que es la identidad cultural, que podríamos denominar LGBT y Q+, en cada una de sus rasgos concretos, pues lesbianas, bisexuales, homosexuales, gays, etcétera. Lo estoy destacando y estoy llevando ya desde el 2018 a la fecha indagaciones sobre lo que es la identidad mushe y los dos espíritus, two spirits, los mushes concretamente de aquí de México, de lo que es Oaxaca, del Istmo, y los Two Spirits, que es con los nativos americanos, ¿no? Después tenemos la memoria colectiva de los movimientos de liberación homosexual y lo que concretamente del movimiento de liberación homosexual de Guadalajara, y aquí es esta búsqueda, ¿no? De tratar de recuperar la memoria de lo que significa y continúa significando este movimiento, ¿no? Otro de los temas es el activismo lésbico feminista, interesado precisamente sobre todo del activismo lésbico de vanguardia, de las compañeras que están actualmente encabezando las marchas y el movimiento lésbico aquí en Guadalajara, y esta relación que van tejiendo ellas con otros movimientos nacionales y su relación indirecta, pero pues ahora sí que cernida, pues, soldada, sellada con todo lo que es los movimientos lésbico-feministas a nivel global, ¿no? La conformación moral de la población LGBTQ+, y en este sentido, pues, al ser narrativas 2.0 en torno al cuerpo y la identidad de género, pues señalar que todas estas narrativas
no son otra cosa también que posicionamientos políticos, ¿no? Y esos posicionamientos políticos son posicionamientos morales, entendido pues de que toda moral deriva en una política y toda política engloba un posicionamiento moral, ¿no? Entonces, esto es también otra de las cosas que me interesa recuperar y observar en estas narrativas, ¿no? Cómo la moral de la población LGBTQ pues sí, se teje en términos de luchar y enfrentar el patriarcado, cómo incorporar el mismo patriarcado en las mismas formas, ¿no? De expresiones, por ejemplo, del amor. El amor romántico sería una de estas cosas heredadas, entre otros número de cosas, ¿no? El propio matrimonio igualitario, la adopción, entre otras manifestaciones que están ahí, ¿no? Para poder hacer ese reconocimiento y además toda la defensa de lo que es la identidad a través de diferentes formas de legitimar la identidad en términos políticos, pues tiene también que ver con la conformación moral de la población, ¿no? También está lo que es la resistencia y resiliencia solidaria ante las configuraciones sociales y culturales del heteropatriarcado, ¿no? Y este último tema de investigación es propiamente nace de lo que es los resultados de la pandemia que continúan siendo, ¿no? Como la población LGBTQ+, de la diversidad sexual, tuvo que enfrentar la pandemia y lo que significó en términos de exclusión aún más el resguardo, ¿no? El confinamiento social. Señalar que la población como tal ha estado confinada históricamente y el confinamiento no viene a ser más que otra capa más para la estigmatización, discriminación de la población LGBT, ¿no? Entonces hay una pregunta rectora que atraviesa todos estos temas de investigación, que es preguntarme sobre los procesos de inclusión y exclusión social de la población LGBT y minorías sociales y culturales, ¿no? Esa es como la gran pregunta de investigación que se va pues se va acotando, ¿no? En cada uno de los temas que voy manejando, ¿no? Por ejemplo, preguntas específicas al tema de identidades culturales y expresiones del cuerpo y del género. Las preguntas que me hago es cómo se narra y se define la museidad, cómo se narra el sentido de los dos espíritus, two spirits, qué influencia tiene la globalización en la configuración de los cuerpos de estas, pues sí, de estas identidades culturales, para la cuestión de lo que es los feminismos lésbicos. Algunas de las preguntas que me generan entre muchas, pues, son cómo son percibidas y argumentadas las relaciones eróticas en este ámbito donde hay mayor presencia de las formas tradicionales sobre el amor y la pareja, en qué situaciones lo privado como las muestras de afecto se hacen público, estas decisiones son intencionadas y persiguen fines políticos, qué tipo de argumentos sustentan estas formas de decisión, qué significado tiene ser activista para una mujer lesbiana, cómo se argumenta esta percepción, qué hechos sociales denotan la participación política en el activismo y en el feminismo, entre otras tantas preguntas, ¿no? que me hago constantemente. Para la cuestión de la resistencia y resiliencia solidaria, también una de las cosas que nos estuvimos cuestionando es cómo responde la comunidad LGTBIQ+ a las consecuencias de la medida del confinamiento, en el reconocimiento que, y a pesar de los avances a favor de los derechos de la población, sigue siendo un grupo vulnerable, ¿no? También me interrogué sobre la relación en qué áreas de sus vidas, medios de subsistencia, derechos y capital humano fueron afectados a través de la pandemia, así como cómo el confinamiento social por la pandemia afectó las iniciativas en materia de derechos civiles y humanos que la agenda política de la comunidad LGBT está impulsando, ¿no?
Pues así, estas serían algunas de los cuestionamientos, entre otros más, que estoy haciéndome conforme voy avanzando, ¿no? En los estudios. Decirles que, bueno, ahora tengo mm, por publicarse un capítulo del libro que tiene que ver con estos impactos que tiene el COVID en la población LGBT más. Ya hay también un libro que coordiné, donde también se explora en términos etnográficos la relación que tiene estas plataformas, estas ah, formas de la globalización y de las redes sociales en lo que es el comercio sexual de hombres que tienen sexo con otros hombres, y cómo estas plataformas también son maneras de discriminar y de apuntarse hacia cierto capital económico de personas HSH, hombres que tienen sexo con hombres, y la respuesta que dan otros hombres que no tienen el acceso económico a acceder a las membresías premium de estas plataformas que buscan encuentros sexuales o amorosos entre hombres, y cómo utilizan el Facebook, por ejemplo, para poder tener grupos donde hay como estos encuentros que te expresan cómo las plataformas son empleadas no solamente para la búsqueda de encuentros sexuales, sino también para la búsqueda de amistades y de posibilidades de amor romántico, ¿no? Encuentro de pareja en ese sentido del amor romántico. Eh, en términos metodológicos, lo que estoy utilizando es propiamente la hermenéutica del sujeto como una base teórica. Ahí está Foucault, y con esta idea discuto y problematizo lo que es la cuestión de la, la preferencia sexual versus esta palabra que denominan orientación sexual, ¿no? Entonces, la orientación sexual es un término que está utilizado por las leyes, por los mismos derechos humanos para hablar sobre las orientaciones sexuales, ¿no? Y la orientación sexual, en términos teóricos, desde lo que yo abordo, sería como este sistema externo a los individuos que los orientan a una determinada práctica y una determinada identidad y expresión de género, ¿no? Práctica sexual, el gusto por homoerótico, pues, por hombres hombres o mujeres mujeres, o en el caso de la bisexualidad por ambos sujetos. Y eso hay como estos factores externos que están orientando a las personas hacia su preferencia sexual, y estos factores externos que también orientan a las personas a la propia vivencia de su sexualidad, ¿no? Entonces, con la hermenéutica del sujeto es invertir un poco esto y darle la voz a los individuos para la propia determinación desde el sujeto, a decir, no estoy orientado a, sino tengo una preferencia por, ¿no? Y bueno, es toda una discusión, porque normalmente los activistas que están defendiendo lo que es la orientación en términos de derechos humanos, te dirán, es que la preferencia no es como preferir un helado. Prefiero un helado de fresa un día y al siguiente un helado de chocolate, ¿no? De sabores, pues, ¿no? Plantean la preferencia como una indecisión, ¿no? Y como una postura más como de moda y de momento, que algo que tiene que ver con la identidad y con la permanencia del sujeto en esa identidad, ¿no? Entonces es así como la discusión, pues, la planteo ahí, ¿no? Desde la hermenéutica del sujeto. Además, siguiendo a Foucault con las tecnologías del yo y este conjunto de tecnologías que hacen que los individuos estén alienados a un sistema, en este caso al sistema heteropatriarcal, y en relación a la propia identidades homoeróticas,
cómo ellos mismos, las propias identidades homoeróticas y los individuos se autorregulan, ¿no? En el ejercicio de esta sexualidad responsable, ¿no? Cuando uno estudia lo que es la diversidad sexual en términos del homosexualismo, homoerotismo, lo voy a decir ya en adelante, porque para mí ya esto de homosexual debe de dejarse atrás, pues, y tomar la categoría de homoerotismo. Lo que te encuentras es que a partir de los 90, con la explosión de los 80, perdón, en adelante, hasta con toda la pandemia del VIH-Sida, lo que te encuentras es que los movimientos políticos de la comunidad LGBT y sobre todo de la comunidad homosexual, homoerótica, gay, empiezan a hacer campañas en torno a esta cuestión del sexo seguro y para poder aminorar lo que significó en aquel momento todo el contagio y todo el índice, pues, de quienes estuvieron afectados y quienes se vieron envueltos en esta crisis, ¿no? La misma muerte, el abandono de las familias, la creación de nosocomios especializados para la atención y las condiciones sociales y de exclusión que esto implicaron, ¿no? Entonces, una de las respuestas que tiene la comunidad organizada, pues es promover un discurso sobre el sexo seguro, ¿no? Y en ese sentido, pues volviendo, estas son tecnologías de autocontención del mismo cuerpo y del cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, esta hermenéutica del sujeto me permite estar sustentando teóricamente este tipo de acciones, ¿no? El análisis crítico del discurso lo estoy utilizando pues en todo para hacer desde la teoría de Van Dyck, y con Van Dyck propiamente no es quien enuncia un discurso o qué personajes o qué movimientos enuncian el discurso, sino el conjunto de voces sociales, la voz social que está atrás y el descubrir cuáles como las estrategias del discurso para contrarrestar la ideología dominante a la que se enfrenta, ¿no? Entonces, es esa parte, y obviamente esto lo utilizo también para el análisis de contenido, como los voy a mostrar más adelante con las imágenes, ¿no? En esta dinámica, pues, se hacen categorías de análisis y a partir de ahí, como más, siempre estoy buscando la cuestión de argumentación, pues también, ¿no?, empezar a detectar aquellos argumentos a partir de los cuales se está legitimando, resistiendo, así como sustentando lo que es la diversidad sexual, ¿no? Y obviamente está la etnografía virtual y propiamente la etnografía en estos, en conjunto, pues vaya, ¿no? Camino con ambas, ¿no? Con la etnografía y con la etnografía virtual para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Posterior a la cuestión de la pandemia, y desde el 2018 me he enfocado más a la cuestión de la etnografía virtual. No dejo de no asistir pues a las marchas y a los eventos, pero también es interesante no ver cómo a partir del boom de lo que es el feminismo y todo lo que es los movimientos feministas a favor del aborto y sobre el Me Too, empieza a ver como esta explotación en las redes sociales sobre las violencias y la discriminación, no solamente en términos a las mujeres, sino también a la población LGBTQ+, ¿no? Entonces allí es donde empiezo a hacer como enfocarme en las redes sociales y estar viendo de qué manera van manifestándose las narrativas, ¿no? Los discursos y los señalamientos por parte de la comunidad. Y es interesante pues ver cómo progresivamente va subiendo, ¿no? Y va ampliándose más.
En el 2017 era así imposible ver algo sobre los dos espíritus en redes sociales, ¿no? Yo no he encontrado nada, es hasta el 2019 cuando empieza a ver estas manifestaciones por parte de ellos, ¿no? Ahora hay videos, hay una serie de cosas que tienen que ver con una tercera generación, ¿no? Señalar, pues, que dentro de las memorias de los movimientos de liberación homosexual, en el estudio que hice aquí en Guadalajara, el cual tengo un libro publicado, yo hablo de dos uh, se me fue la palabra, perdón, de dos generaciones de activismo, ¿no? Aquellos activistas que indudablemente empezaron el movimiento de liberación homosexual, que esa es a partir del 68 hasta los 80, luego de una segunda generación que empieza a moverse de los mediados de los 90 hacia finales de los 90 y al 2000, ¿no? Y una tercera generación que estamos viendo actualmente, ¿no? Que es a partir del 2012, 2013, con estas nuevas juventud que están ahí saliendo a las calles, ¿no? A mí me gusta mucho el colectivo Coleta de aquí de Tapatío, y ellas tuvieron su primera marcha lésbica en el 2014, si no me falla la memoria. Entonces ellas acudían con la intención de organizar su marcha a lo que son las primeras feministas, el colectivo Panplatonali. Entonces ellas cuando acudieron con esta idea de organizarse y hacer la primera marcha lésbica, aquí en Guadalajara lo que recibieron de respuesta del colectivo es no. Guadalajara y en este momento no hay las condiciones políticas y sociales para salir a las calles, ¿no? Entonces, las chicas con este ímpetu que tenían, las compañeras lesbianas, no hicieron caso de eso y salieron a las calles y empezaron las manifestaciones propiamente lésbico de Guadalajara, ¿no? Y entonces es precisamente esto, ¿no? Con ellas, con estas nuevas generaciones, que hay como utilizar las redes, utilizar la tecnología para la promoción y la defensa de sus derechos, ¿no? Es un nuevo activismo. También tiene que ver con los nuevos activismos que también diferentes colegas han estado escribiendo sobre el activismo 2.0, ¿no? Un poquito también por esto de las narrativas 2.0, ¿no? Para poder recuperar este conjunto de discursos y de manifestaciones en las redes, ¿no? Entonces, de ahí pues la importancia de la etnografía virtual. Bueno, eso es en términos metodológicos. Acá hay un mapa general de lo... Este mapa es así como para poder entender un poco lo que es el análisis cualitativo, es a través de una visión hermenéutica, y es precisamente esto, ¿no? Ver como las etapas de construcción del yo, que hay una infancia, una adolescencia y una adultez, y cómo ahí verlos dentro de un contexto, ¿no? En el contexto general cultural del heteropatriarcado y lo que significa esta visión binaria de la sexualidad, y cómo poco a poco se va incrustando en este contexto, pues a través de grietas del mismo contexto, pues la identidad, ¿no? Lo no binario, lo que sería, algunos académicos nombran como el tercer género, y todas las identidades, ¿no? La gay, la lesbiana, la bisexual y demás, ¿no? Y aquí precisamente en estos momentos de los individuos se van generando la doxa, estas opiniones y este conjunto de argumentos que van sustentando los propios sujetos para la representación de sí y para la representación de la población, ¿no? Entonces tenemos también la influencia de los medios de comunicación, la influencia de los núcleos personales para la construcción también de la misma, pues del mismo yo, ¿no? De la identidad, ¿no? Y bueno, están también lo que son los derechos humanos, la escuela, la iglesia, como todos estos grandes ámbitos de la cultura que estarían ahí definiendo diferentes temas, ¿no? El aborto, la masturbación, la fidelidad, las relaciones sexuales extraconsensuadas, sexo placer, sexo reproducción, prohibición corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí serían
diferentes temas. Ese abanico de temas que está ahí es así como lo primero que empecé a identificar, ¿no? Allí faltan muchísimas cosas más que irle agregando a ese abanico, pues como un poco para entender pues la dinámica de construcción que estoy haciendo, ¿no? Con pues, el rescate de la subjetividad a final de cuentas, ¿no? Que es esto que estoy realizando, ¿no? Bueno, acá les traigo una de las imágenes para que se den cuenta de estas narrativas. Esta imagen va narrando propiamente de lo que significa para este individuo la transformación o el decidir empezar a usar el atuendo tradicional de lo que es el mushe, y ahí uno va viendo como esta descripción, ¿no? Lo que implica el apoyo también. Otra de las cosas que me interesa resaltar en los estudios es esta cuestión de la solidaridad, ¿no? Cómo los mismos integrantes de la población y de la comunidad LGBT tejen lazos de solidaridad para poder hacer acciones sociopragmáticas, que es otro concepto que me ha estado sirviendo en su construcción. Obviamente hay una discusión con Habermas, con lo que es la acción comunicativa, pero el argumento y la conceptualización de Habermas no me servía tanto a mí, porque se quedaba a nivel de lo discursivo para hablarse de acciones sociopragmáticas. Y estas acciones sociopragmáticas las entiendo y las defino como este conjunto de estrategias que la población tiene para poder ayudarse mutuamente y visibilizarse, ¿no? Así como enfrentar los diferentes mecanismos de exclusión, señalamiento que tiene tanto la sociedad, el Estado, como los núcleos familiares, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en este tipo de narraciones lo que se puede ver es la importancia del acompañamiento, la importancia de lo que es el contexto, salir del lugar y tener un piropo, lo que significa, ¿no? Para los individuos empezar a hacer como empoderamiento de la identidad y de la visibilidad de lo que son, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes formas de narraciones, ¿no? Esta es, por ejemplo, es una narración de dos espíritus, y ahí lo que dicen es esto, ¿no? La importancia de salir, de reconocer primero que las agresiones en pleno siglo XXI y en estas fechas, pues, del 2020-2021, que pareciera que hay una serie de protecciones en términos de derechos humanos, pues no. Y entonces aquí lo que vemos es esta narración de dos espíritus que fue agredido por indígenas nativos y que tuvo que tener una cirugía por la golpiza que recibió en el centro de la localidad, y lo que significa para él esto de hacer pública su identidad y de lo importante que es salir, ¿no? Salir cuando hay espacios sociales y culturales que todavía no son permisivos, no son amigables, salir en grupo, ¿no? En conjunto, y nunca andar solo en ese sentido, ¿no? Entonces, estas son otras de las narraciones y que también van visibilizando y van denunciando, haciéndolo en términos de testimonio, lo que es las violencias estructurales existentes, ¿no? Y que están aquejando ahí a la población. Acá hay otro ejemplo de cómo el concepto de mushe, y esto me gusta también relacionarlo y verlo con, en términos de entender cómo un concepto es apropiado por otros, sale de lo que es la identidad cultural en la región y se va a otros individuos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, alguien está siendo modista, también nos cuenta cómo es su proceso de salir del closet y cómo lo relaciona con lo mushe para poder reforzar su propia identidad y su propia expresión, ¿no?
Entonces, el seguimiento en las redes sociales lo hago obviamente a través de los hashtags, y el mushe te lo encuentras con personas que no son ni siquiera de México, africanos, europeos, etcétera, etcétera. Y estos a veces solamente son rasgos distintivos, ¿no? De traer una diadema con flores y ponen el hashtag de mushe, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con encontrar los argumentos y la simbología que va a darle como el respaldo para la identificación de la expresión de género, ¿no? Y de la identidad. Este es Lucas Avendaño, es muy famoso, y es cuando recién inicia, y también cómo se utiliza el cuerpo, ¿no? Como una manera de visibilizar las violencias en términos de lo que es el secuestro de las personas, y usar como esta parte visual que es grotesca a los ojos de uno para poder hacer este reclamo, ¿no? El reclamo de la desaparición forzada de su hermano, que terminó también en el 2020, ya con el encontrar su cuerpo, y aún continúa, ¿no? Con este reclamo, pues, ¿no? Y bueno, ahí cuando lo lee uno, pues también ves todo este conjunto de insultos que están ahí presentes, y de representaciones sociales en términos de lo que significa ser alguien homoerótico, ¿no? Diferentes tipos de formas de expresarse hacia ellos, ¿no? También están propiamente las alusiones a la necesidad de acudir a las marchas del orgullo, y lo que significa por diferentes ya grupos, ¿no? Algo que no se veía antes en las redes sociales y que empieza, como les decía, a ser más constante, ¿no? Toda esta publicidad que utilizan los grupos y que dan hacia las diferentes marchas, ¿no? Obviamente la del orgullo es una campaña larga, ¿no? Todo lo que implica la del orgullo, que en términos del mercado rosa, ¿no? De todas las empresas que están ahí también tratando de ser visibles a través en términos de marca, pues, y de monetario, de lo que significa estar acompañando a la comunidad, ¿no? Y siempre ver en los contingentes de la Marcha del Orgullo, pues siempre va a la cabeza el contingente y después los carros alegóricos, como ellos lo manifiestan, ¿no? Entonces ahí estarían estas, ¿no? Esta es otra formas, pues, de narrativa de ir buscando lo que tiene que ver con estas muestras de solidaridad hacia los individuos, porque luego las marchas también suelen ser como esos, ¿no? Estas lemas que se van gritando de closetero, únete, etcétera, etcétera, ¿no? Esta invitación siempre que se hace del contingente hacia los que están en la banqueta a unirse, ¿no? Y estas son muestras, ¿no? de solidaridad para quienes están ahí siempre en la banqueta, pues esperando su momento para salir del closet, y ahí estaría, ¿no? Las formas. Bueno, también para el tema de los trans, está ahí una constante, ¿no? Y algo también que me ha tocado preguntarles a las colegas que están siempre con el tema de hacia la mujer y de las violencias a la mujer, y también la necesidad de incluir a la mujer trans como parte de estos derechos, englobarla ahí, ¿no? Y todo esta, pues también, ¿no? Discusión que hay en torno del feminismo, y de esa parte del feminismo que excluye a las mujeres trans, ¿no? Ahí uno propiamente va viendo, ¿no? Esas narraciones que se dan, y que son discusiones, pues, a final de cuentas, ¿no? Y continúan, pues, estas narraciones en torno a lo que significa la inclusión de las familias, y sobre todo de la madre,
para lo que es pues la salida del closet y el reconocimiento en términos de públicos generales de lo que es la identidad de género, ¿no? Entonces ahí son ejemplos. Acá con estas dos últimas imágenes que creo que cierro, tienen que ver con la percepción externa de los individuos que hacen sobre para este caso concreto, sobre lo muche, ¿no? Yo hablo de poetizar o mitificar las identidades y cómo se generan una serie de mitos o ideas para ir expresando estas identidades, ¿no? Y darles un carácter más comercial, un carácter así como de publicitario, bueno, hay una comunidad en México donde sí se reconoce y se ve bien a los muches, que son el tercer género, y son importantes en la sociedad porque tienen roles importantes, ayudan en la economía, pero es como esta señalización romántica tratando de desplazar lo que significa realmente ser muche en términos sociales y familiares y culturales, ¿no? Del proceso de la autodefinición de muche, ¿no? Entonces, cuando ya haces las pocas entrevistas que tengo, también en línea, te encuentras con esto, ¿no? Con esta idea de que es el padre el primero el que rechaza al hijo, como sucede con el hijo gay de una familia convencional en Guadalajara, y es el rechazo del padre, el apoyo al final de la madre, y está como pues toda la violencia que sufren en este proceso, ¿no? Que es un poco como oculta con estas narraciones de poetizar o mitificar lo que es el concepto de lo muche, ¿no? Luego, perdón, acá tenemos también la influencia pues de la globalización. Con el muche se dispara pues en términos de redes sociales y de mercado con la publicación de Vogue propiamente de lo que es el muche y las diferentes figuras, y a partir de ahí hay marcas de tequila, de mezcal, la propia cerveza Victoria estuvo abanderando en el 2018, no, 2019, lo que era el carro alegórico de los muches. Después saca su versión muche de la cerveza y así te vas encontrando en las redes sociales nombres de equipos de fútbol, nombres de grupos de música con la palabra muche, ¿no? Entonces, pues ahí están son ejemplos pues de lo que es estas narrativas 2.0 y de lo que he estado así como investigando. ¿Cuáles son los hallazgos? Los hallazgos, bueno, hablar de hallazgos en términos de investigación cualitativa es así como un tanto complicado, ¿no? Porque no son números los que manejo, no son cantidades ni nada de esto, sino simplemente el continuar observando cómo la subjetividad se manifiesta y se manifiesta por una población, y esa población, lo que hablo son de términos de testimonios polifónicos, ¿no? Para dar cuenta de eso, de lo que significa ser gay, ser lesbiana, ser bisexual en un sistema dominante heteropatriarcal, ¿no? Que lo que hace es continuar pues reprimiendo, ¿no? La forma, ¿no? Entonces, primero decir que en términos de hallazgos de la incapacidad del Estado en establecer garantías y distinciones para toda la población de la comunidad, comprueba que para mí que el discurso de la inclusión social se encuentra distante como una realidad cotidiana, ¿no? Eso sería el primero. Lo otro es que en cuestiones de la situación de pandemia,
Bueno, como tal, es el escenario, pues hay un escenario constante de la ilusión de los derechos y las garantías de la población LGBT y la respuesta que tiene la comunidad a esto, ¿no? A esta constante... sí hay avances pues en materia de derechos, pero se quedan en papel y no hay realmente esta implementación de los distintos protocolos que están ahí, ¿no? Para reconocer y nombrar las violencias como por su nombre, a la discriminación por su nombre y todo lo que implica esto, ¿no? De hablar de crímenes de odio como tal, no de crímenes pasionales que aún continúan siendo estas clasificaciones, hablar de feminicidios y toda la ineficacia pues en términos de la fiscalía y en términos de esta justicia para poner en práctica esos protocolos existentes, ¿no? Y los que aún faltan diversos estados en la incorporación de estos protocolos, ¿no? La poetización y mitificación del no binarismo sexual es algo que también lo veo yo como un hallazgo, ¿no? Y que aquí tiene que ver propiamente también la influencia del contexto de la globalización, ¿no? En el sentido, y sobre todo para las identidades mushes, como hay algunos de estos individuos que empiezan a ejercer en sus cuerpos esta cuestión pues, a someterse a operaciones para ponerse senos, para agrandar glúteos, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Como también tiene que ver esta cuestión de la pornografía, de todo este sistema heteropatriarcal sobre lo que es la figura de la hipersexualización y demás cosas que están ahí presentes, ¿no? Como la globalización, pues, a través pues, de esta exposición por medio de las redes sociales y por medio de la misma tecnología, empieza a infiltrarse en las identidades tradicionales, ¿no? También está la idea de colonizar la conceptualización académica que propiamente hace hacia al estudio pues, de la diversidad y de la diversidad sexual. A eliminar esos, para mí sería como trascender esos trabajos en los que todavía se habla de un activo pasivo, en las relaciones homoeróticas, y asimismo los hay, ¿no? Esto permea no solamente en términos académicos, sino también a los propios individuos, ¿no? La designación por ejemplo, ¿no? De estas narrativas que te encuentras de algunos muchos que dicen que si son activos en sus relaciones, en sus encuentros sexuales, eso ya estaría como quebrantando o diluyendo la propia identidad, ¿no? Aún se continúa hablando de homosexualidad cuando debería ser homoerotismo. Se continúa hablando en los estudios académicos de poblaciones transgénero y no identificarlos propiamente con las palabras de los espíritus, mushe, entre otros, que existen, pues, y, y la constante reinterpretación que se hacen también de las plataformas destinadas al comercio sexual, que no solamente quedan pues en estos cuestionarios de identificación pues sí, de estos cuerpos perfectos y de esto que te venden en las redes sociales, ¿no? Como los ideales del cuerpo y cómo esto no solamente se queda ahí, sino que también son utilizadas este tipo de plataformas para lo que es el encuentro humano con el otro, ¿no? No solamente del encuentro sexual o el encuentro en términos de mercantil, pues, ¿no? Pues hasta ahí yo terminaría con la exposición para sus preguntas, dudas, comentarios. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Lázaro. A ver, ¿sí lo quitas, Luisa, por favor? Es que quiero verlos a todos. Listo.
Ya los veo. Pues abrimos el espacio a los comentarios, preguntas, dudas que surjan mientras se animan. Bueno, Lázaro, me das una idea como panorámica de todo el proyecto muy amplio, muy ambicioso que tienes. Eh, pero digamos que una parte que me interesa mucho reconocer es, eh, digamos, esta relación entre cuerpo y política, que, digamos, la reconozco desde Foucault, pero a nivel de interpretación, o sea, más allá del número que identificas con hallazgos, que yo para nada identifico el hallazgo con el número, en cuestión de identificación, de reconocimiento de alguna comunidad o de algún grupo, ¿cómo haces este proceso de reconocer el cuerpo, la manifestación, la representación del cuerpo con la política, con un posicionamiento político? Sí, como les decía al principio, el cuerpo es juega, ¿no? En dos ámbitos, en lo público y en lo privado. Entonces, el cuerpo inmediatamente, cuando se expone a la vista del otro, se convierte en algo público, ¿no? Y la vista del otro es el otro, puede ser tu mamá, tu papá, y saliendo de tu casa es el otro, el vecino y quien te ve en la calle, ¿no? Entonces, en el momento en que el cuerpo transgrede en términos visuales, en términos de su estética, las normas de género, llámese de mujer, de hombre, de lo masculino, de lo femenino, ahí ya hay un posicionamiento político, ¿no? Que va en contra de esas configuraciones, ¿no? Que son configuraciones morales. Y el ejemplo claro es así, ¿no? La utilización de faldas largas a minifaldas, la utilización en la mujer, por ejemplo, ¿no? Ese ya es un posicionamiento político y todo lo que implicó en su momento, ¿no? Para la cuestión de la población de la diversidad sexual, pues es precisamente esto, ¿no? Un hombre que en términos sexuales es identificado como tal y que se espera que su rol y su vestimenta sea de más masculina, usar pantalones, todo lo que implica pues en términos de representación del género de lo masculino, pues ahora sale con una vestimenta tradicional, pensando en el mushe, en una tehuana, con los labios pintados, con sombreado, con maquillaje, con pintura de uñas, tiene que ver con esto, ¿no? Con este posicionamiento político del sujeto. Hay que pensar, por ejemplo, en los tatuajes, ¿no? El tatuaje desde los 90 hasta finales de los 90 y el estigma que implicaba, ¿no? Recordemos esas narrativas de nuestras madres y de nuestros familiares. Eres tatuado es porque estuviste en la cárcel, ¿no? Eres tatuado es porque eres delincuente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a haber una masificación del tatuaje, tiene que ver con ¿no? Con este posicionamiento político de los individuos, hombres, mujeres, para empezar a hacer las tatuajes más evidentes, ¿no? Eh, Así, ¿no? Es como los sujetos empiezan a utilizar su cuerpo como el primer territorio de contienda política, en una expresión pues de género en este caso, ¿no? Sí. Sí, justo era eso, pero la pregunta era si en algún grupo tú has identificado este posicionamiento, o sea, es como abstraído de alguna manera esos posicionamientos con algún grupo, como caracterizado de algún modo. Era un poco la pregunta. Sí, bueno, creo que no lo estoy entendiendo bien entonces, pero tiene que ver justo con esto, ¿no? De cómo los individuos se expresan, ¿no? Por ejemplo, para el ámbito de la población LGBT, ya hay estudios, ¿no? Que te hablan de como perfiles. No sé si así es como tu pregunta. Entonces hablaba, por ejemplo, las lesbianas, la lesbiana,
ay, se me va el término que tiene que ver con esta mujer que anda con pantalones de jeans, con chamarra de cuero, y eres como un tipo de perfil, ¿no? Pero tiene que ver también con continuar etiquetando en esta, mm, en esta como tradición de decir, bueno, Bush me parece que es el término, ¿no? Y de decir que este tipo de mujeres y su vestimenta, lo que característica es una lesbiana activa, ¿no? Y mientras que una lesbiana que trajera un atuendo convencional, un cabello largo, no recortado, usado de falda, o sea, en términos así como muy femeninos, sería una cuestión como pasiva, ¿no? Y luego también las identificaban con colores, ¿no? Si eres azul, si eres lila, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay estudios de eso, pero tienen que ver, para mí siguen como enfrascados en estas cuestiones de lo activo, lo pasivo, de pues cosas de esas, ¿no? No sé. Y más bien son vistas desde fuera, o sea, la Sí, pregunta era, por ejemplo, a muchos, ¿cómo, ante qué se están posicionando? Es decir, ¿qué representa para ellas, para ellos, esta, esta representación de su cuerpo? No como los etiquetan los académicos, sino justamente ellas, cómo, qué es lo que están valorando o reivindicando, pues un poco en esa lógica iba. sí, ahora sí. Entonces, lo que te puedo decir es que en las narrativas que he encontrado es la identificación, lo que ellos llaman como el reconocimiento de la cultura y el adoptar, ser orgulloso de la cultura, ¿no? De la que proviene. Y eso es como lo principal. No es tanto como con la estética de lo femenino, sino con la estética de la tradición y de lo que implica el bordado para ellos, ¿no? Sobre todo eso. Uh-huh. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a preguntarle o a comentar algo? Adelante, por favor, Marilena. Muchas gracias. Pues primero agradecer, la verdad es que siempre aprende uno mucho de todos estos trabajos que muestra Lázaro. Y preguntarte desde el desconocimiento, digo, por lo poco que sé al respecto, pero siempre he escuchado que se habla de los mushes, ¿no? O sea, hablando de los varones que hacen pues como decías, esta identificación de ellos como un tercer género, como una diversidad y con entiendo así como con este reconocimiento y este cobijo de la comunidad, ¿no? Y pero ¿qué pasa con las mujeres de la diversidad sexual? Digo, o sea, porque, digo, y lo estoy diciendo desde el desconocimiento, pareciera que entonces nada más hay ese reconocimiento, esa posibilidad para los mushes que nacen varones, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? O sea, no. Y otra cosa, a toda esta etnografía virtual que has hecho, que ha sido una posibilidad para ellos para expresarse, para visibilizarse, pues cómo lo ha tomado la comunidad, ¿no? También el que algo que era pues propio de la región, de su comunidad, de su arraigo, de sus tradiciones, de su cosmovisión, que ahora sea como pues expuesto en la red así, tal cual, ¿no? O sea, no sé si has indagado un poco sobre esto. Gracias. Sí, bueno, lo primero es que te diría, Elena, gracias por la pregunta, es no, yo no he encontrado manifestaciones en las redes de mujeres mushe. Sé que las hay, porque en las etnografías que he leído sobre los mushes, hablan sobre eso, pero también tienen nombres específicos que no se relacionen con el término mushe, ¿no? Hay otras palabras para designarlo. Ahorita no tengo así a la mano eso,
ese índice, pues, ¿no? de palabras, porque sí tienen palabras para designar al mushe que tiene relaciones con mujeres, al mushe que tiene familia, incluso al mushe que tiene en esta idea, pues, de activo-pasivo, que también es pues un sujeto que es activo en términos de sexualidad, ¿no? De encuentros sexuales. Entonces sí hay, pero son palabras que propiamente del idioma que utilizan ellos. Y las están ahí, ya después si quieres algún correo y te mando propiamente como los textos, las etnografías que hablan sobre de ello, ¿no? Pero sí es interesante ver que en las redes sociales no hay, solamente son los varones, en términos así de género, pues los que hacen estas muestras a través de las redes sociales, ¿no? Esa es por una parte. Lo mismo sucede con así no sucede con los dos espíritus. Los dos espíritus sí me he encontrado tanto hombres como mujeres que hacen estas manifestaciones. Y bueno, en términos como yo lo entiendo, por lo que he leído y lo poco que he entrevistado a la gente, hay como la idea de Muche es una construcción que está en proceso, ¿no? Hay este reconocimiento de ellos en el sentido de decir que desde los tiempos prehispánicos está la presencia, pero como tal es una construcción que han estado realizando, ¿no? Decirte que no desconocen la influencia de la globalización y todo lo que las connotaciones que conlleva, pero lo mushe tiene que todavía sigue siendo una cuestión de territorialidad, ¿no? Se encierra ahí, aunque es así como que, bueno, habrá individuos de otros estados que podrán nombrarse mushe y reconocerse mushe, pero al interior de la comunidad no son mushes, pues, ¿no? Y podrán ir a las velas, que son estas festividades donde ellos festejan lo que es la propia diversidad y los nuevos, se les llama a los sponsors, a los que hacen estas fiestas. Entonces se me va la palabra pues que tienen, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el mushe continúa siendo un reconocimiento cultural de la región, pero no ignoran que también hay personas, por ejemplo, hay una comunidad de Los Ángeles, así tal cual, algunos mushes que han migrado, nada más que yo lo que he visto en estas expresiones de las redes sociales es que son provenientes no solo de diferentes estados de México y algunos de Oaxaca, ¿no? Pero también tiene que ver con esto, ¿no? De poder hacer ese reconocimiento de la identidad y utilizar el término mushe como un agente político para legitimar la misma identidad, ¿no? Y para poder hacer este reconocimiento de otros lugares con esa identidad, ¿no? Más o menos es como está ahí. Hay críticas, pues, ¿no? de algunos integrantes de la comunidad mushe a cuestiones de la mercantilización, ¿no? Pero es como esta cuestión, ¿no? Pues está ahí y lo pueden utilizar, pero lo mushe es lo que está propiamente en Juchitán, ¿no? Y en algunas otras regiones del Istmo. Bueno, mientras se siguen animando. Lázaro, adelante, Noemí, por favor. No te escuchamos, tienes el micrófono. Gracias. Algunas cuestiones ya las mencionaste, Lázaro, nada más me gustaría como a lo mejor profundizar más sobre un par de temas. Uno es
En este esquema que presentaste del análisis hermenéutico y de la argumentación moral sexual, ¿cómo se involucrarían las relaciones de poder, de dominación y de sumisión, y cómo la reproducción de representaciones heteropatriarcales también? O sea, en esta construcción del género, ¿cómo entran? Vimos como en el esquema tenías varios elementos como posicionamientos, ¿no? Respecto al aborto, a la masturbación, al noviazgo, pero ¿cómo en este esquema entran las relaciones de poder y estas relaciones de sumisión, dominación, opresión, y como en qué forma estos conceptos están inmersos en tu estudio? Porque a veces, bueno, me quedo yo a veces mucho con esa lógica de cómo se reproduce esta lógica heteropatriarcal de dominación, sumisión, de relaciones de poder en la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y el otro, lo dijiste ahorita en términos de la mercantilización, pero sí, mi duda era qué tanta discusión existe con el uso, con la apropiación cultural del término mucho fuera de la comunidad zapoteca, ¿no? Pero bueno, lo mencionaste ahorita un poco. Ahí tengo otra, la voy a decir, pero bueno, tú me contestas. ¿Cuál es el reto en investigaciones académicas? El uso apropiado de los términos, porque además son términos que cambian y que se mueven, ¿no? Y que como el lenguaje, pues es una cuestión como muy viva. ¿Y cuáles han sido como los retos que has tenido en el uso apropiado de los términos y cómo solventas esto? Sí, bueno, la primera parte de decirte, por ejemplo, que la propia comunidad LGBTQ+, y la población, hay quienes reconocen como pues sí, la influencia del heteropatriarcado en sus vidas, y hay quienes no lo reconocen, ¿no? Y esto es así como un poco reconocer la población que es activista y reconocer la población que no es activista, ¿no? Que es también como nosotros mismos, ¿no? Podemos ser activistas o no activistas en términos de diferentes cosas sociales, ¿no? Que están ahí. Por ejemplo, el presupuesto, ¿no? Hay quienes sí acudimos a las marchas y hay quienes no acudimos, y en este sentido no hay este activismo y no activismo, ¿no? Quienes no son activistas tienen más como velado su propia historia cultural y social, y por ejemplo continúan viendo como ellos mismos se refieren a las vestidas, a los gays, a los trans, a los transexuales y a los quienes se transvisten como eso, como en términos despectivos, las vestidas, ¿no? Y hay como esta distinción, y ahí se ven como estas distinciones de poder. Hay en la misma comunidad, tanto lésbica como gay, en términos también otra vez de individuos activistas y no activistas, que quienes dicen para los no activistas que los bisexuales son como mochos, ¿no? Como aquellos gays o aquellas lesbianas que no se atreven a salir del closet. Y entonces en ese sentido es como demeritar la propia identidad bisexual, ¿no? Y continuar con esta visibilización de la bisexualidad, ¿no? Al no darle este reconocimiento como eres o no eres, siempre es como esta cuestión dicotómica, ¿no? Eres hombre, eres mujer, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, y dentro de la misma comunidad eres gay o eres lesbiana, ¿no? O te gustan solamente hombres o mujeres, ¿no? No puedes, como esto que te hablaba al principio de entre orientación y preferencia, ¿no? No puedes estar jugando con esta cuestión de la preferencia, porque ya es una indecisión, ¿no? Son estos discursos los que te encuentras, ¿no? Para hablar sobre estas relaciones de poderío. Y en términos históricos, siempre la presencia de la mujer
mujer lesbiana ha sido relegada, ¿no? Ha sido visibilizada, y por eso en algún momento cuando se creó el GOL, Movimiento de Liberación Homosexual en Guadalajara, las mujeres se deslindaron del grupo, del GOL, y crearon propiamente Pantlatonali, que es como esta división ya dentro de la propia comunidad, ¿no? Y en términos actuales, siempre vas a ver que bueno, por lo menos yo puedo decir que la marcha lésbico-feminista que inicia con el colectivo Coleta, se desmarca del orgullo por no sentirse representadas, ¿no? En términos políticos, ¿no? Porque siempre hay llevar a la agenda política las cuestiones de la comunidad gay y dejar en segundo plano las cuestiones de la comunidad lésbica, ¿no? Entonces están estas contiendas que están siempre ahí, ¿no? Claro que hay sus encuentros de solidaridad y de común acuerdo para estar haciendo manifestaciones en conjunto, ¿no? En términos de relaciones afectivas, yo lo que me encontraba es que todavía hay como esta visión del amor romántico, y, por ejemplo, ese es un contraste que no he podido escribir de ello. Cuando me fui a hacer estancia a España, y tuve la oportunidad de estar entrevistando allá a la gente, lo que te contabas es que no existe el amor romántico para la población tanto lésbica como gay, sino son relaciones consensuadas, ¿no? Y a mí me sorprendía bastante el hecho de decir, todavía no está el matrimonio igualitario. En ese momento estaba en proceso de reconocimiento en España, y hablaban ellos sobre precisamente relaciones consensuadas, ¿no? De la pareja que no tenía ganas de salir de fiesta y le decía a su pareja, puedes irte, puedes hacer lo que quieras, no hay ningún problema, puedes tener relaciones afectivas, amorosas o de encuentros sexuales, y no hay ningún problema, ¿no? Pero nada más en la cuestión del cuidado, ¿no? De las relaciones responsables, sexuales responsables, ¿no? Para evitar los contagios y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces está este discurso, ¿no? Mientras que aquí, por lo menos con los sujetos que yo entrevisté, cuando empiezo a hacer estos estudios, el amor sí es marcado a romántico, y está la cuestión de la fidelidad como algo importante, ¿no? Y la relación consensuada no está presente, ¿no? No es una posibilidad. Es o eres fiel y estás conmigo en términos generales, o no. Para relaciones que se plantean como relaciones serias, pues, ¿no? En ese sentido, es así como yo me lo estuve encontrando, pues. También se me fueron bueno, también lo de lo muche, pero al final, ¿qué eran? A mí, perdón. Sí, ¿a qué retos te has enfrentado con el uso de los términos? Ya. Porque están como en constante movimiento o así lo percibimos. Sí, bueno, yo lo que hago es tratar de utilizar la terminología como la misma comunidad lo señala. El muxe es muxe, y más específicamente en el idioma zapoteca, timuche, ¿no? Para referirse a él o la muxe, ¿no? Pero quito completamente, tendremos que quitar el artículo masculino o femenino, para nada más dejar muxe, ¿no? Timuche, para hacer esta referencia, ¿no? Lo que hago es como suavizar, pues, en el sentido, o tener cuidado en el sentido de utilizar estos términos, ¿no? De hablar de una comunidad homosexual zapoteca, o la comunidad transgénero zapoteca, ¿no? Quitar eso, precisamente esos términos y esas relaciones, para hablar sobre lo muxe, ¿no?
Incluso la cuestión del tercer género también es una cuestión ahí que es pues academizada y implementada, ¿no? Pero obviamente hay que reconocer que luego el mismo Mushe toma estas propias argumentaciones para poderse identificar y definir, ¿no? Y entonces también ellos hablan de, somos el tercer género, ¿no? Es una comunidad de tercer género, ¿no? Entonces también hay esta construcción que ellos hacen, retomar conceptos sobre los que son referidos, y hay individuos incluso que se reconocen como homosexuales, siendo muchos, ¿no? Pues soy un homosexual zapoteca, ¿no? Entonces están como estos juegos, pues, tanto de, por eso les decía que es un proceso de construcción que todavía está ahí, ¿no? En esta dialéctica, pues, de la definición, ¿no? Y yo lo que hago es, pues, hablar de homoerotismo en los textos, ya no utilizar la palabra, el concepto de homosexualidad. Si acaso hago la referencia una sola vez y después con esta alusión a hacer el concepto de homoerotismo para hombres y para mujeres, pero haciendo como pues esta distinción, ¿no? Para poder tratar de ir avanzando, pues, en eliminar como estos estigmas también que se han creado desde la academia, pues, ¿no? Pues sí, sería eso, ¿no? Es como ir avanzando en ajustar los términos como las propias culturas lo manejan. Y eso sería. Uh-huh. Ay, yo lo que quería preguntar justo un poco en la línea que lo planteó Noemí, pero con el término de identidad. O sea, presentas identidad como uno de los conceptos fuertes en la investigación, pero digamos, metodológicamente, teóricamente, ¿cómo creas el circuito de la identidad? O sea, estás en un plano discursivo, narrativo, pero si nos pudieras explicar cómo es que creas este asunto de la identidad, sobre todo porque hablando de géneros, más bien lo que vemos es fluidez, es movimiento, es cambio de etiquetas, es etiquetas más etiquetas, revolución de etiquetas. Entonces, sí. ¿Cómo juega todo este campo tan diverso y tan móvil y tan fluido con el término fuerte de identidad? Sí, a mí me gusta plantearlo como identidades culturales, ¿no? Y las identidades culturales es así en la teoría sobre identidad, habla de esto, ¿no? Del concepto propio, es identidad cultural, ¿no? Y es el reconocimiento de la identificación, ¿sí? De un conjunto de rasgos y un conjunto de representaciones y de capital simbólico que diferentes individuos pues comparten, ¿no? Comparten, se permiten a partir de esto asociarse y enfrentarse, ¿no? A otras identidades hegemónicas. Entonces, en ese sentido, me gusta hablar de las identidades, ¿no? Para no dejar constreñir a una sola identidad de lo LGBTQ+, ¿no? Y obviamente están así como estas discusiones al interior propia de la misma población o de la comunidad LGBTQ+, ¿no? De este señalamiento. Ahí Núñez Noriega habla precisamente de, por ejemplo, cómo los individuos homoeróticos indígenas no caben, ¿no? En concepciones de lo gay o en concepciones de propiamente como estas definiciones cerradas de que lo gay determina cierto estatus económico, cierta vestimenta, ciertos rasgos, ¿no? De lo que debería ser lo gay.
Y entonces, por ejemplo, con individuos indígenas de tez morena, campesinos, que andan en guaraches, etcétera, etcétera, pues no hay como esta incorporación, ¿no? De eso. Y entonces los términos perdón por las palabras, ¿no? Pero son los términos que se utilizan, putos, jotos, maricones, son como para ellos, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces es complicado, pero por eso se tiene que hablar como de las identidades, ¿no? Y reconocer que también, en esto que preguntaban a mí, que las propias identidades también tienen sus esquemas, ¿no? De dominación y de exclusión hacia al propio interior de la población, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de individuos indígenas, ¿no? Eso te estoy hablando con los indígenas por lo menos hasta el 2013. Del 2013 en adelante, y sobre todo con la idea de lo mushe, con la identidad mushe, ya hay como esta posibilidad para el individuo indígena que no es de Zapoteca, a asumirse o reconocerse o identificarse con lo mushe, ¿no? Para poder estar dentro del juego del reconocimiento validado y legitimizado, ¿no? De las propias identidades, ¿no? Entonces, sí es muy complicado, pero esto es así porque es no olvidar que el heteropatriarcado pues lo tenemos cruzado, ¿no? Son un montón de cruces los que siguen ejerciendo sobre todos nosotros y en la población de la diversidad sexual no se salva todavía de eso, ¿no? No sé en qué momento vaya a haber como completamente desalienación de ello para para tener unas sociedades incluyentes completamente, ¿no? Lejos de como esquemas de estigmatización y de señalización, pues, ¿no? Que están ahí, sí. Bueno, pero tiene una razón de ser. O sea, históricamente ha sido un campo de dominación natural, económico, político y demás. Entonces es como, Claro. Tiene su sentido que sea así, aunque no nos encante, pero tiene una razón de ser, ¿no? Adelante, Alfonso, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, he disfrutado mucho la presentación del proyecto. Yo actualmente estoy estudiando la licenciatura en Gestión Cultural ahí en un UDG virtual. Y desde que ingresé a la licenciatura he estado trabajando con un proyecto que está trabajando como objeto de estudio el proceso de configuración de la comunidad drag queen en la Ciudad de México. Y entonces, cuando yo veo que en el seminario van a abordar esta temática, bueno, me interesó mucho estar presente. Debo decir que me parece muy interesante y también comentar que me he encontrado con mucho prejuicio por parte de muchos tutores en la universidad respecto a la temática. Entonces, encontrar pues a un académico que aborda estos temas, me gustaría también saber cómo puedo contactar con el doctor Lázaro para saber si después puede haber por parte de él una asesoría, porque, bueno, en gestión cultural llevamos una asignatura seriada que es proyecto, y hasta este momento yo he logrado, acabo de concluir el 5º semestre, he logrado mantener mi proyecto durante los 5 semestres, ¿no? Y los tutores, unos han sido receptivos, otros no, entonces hemos estado como lidiando con esta, pues con el interés, ¿no? Con mi interés de la temática, de la problemática, del objeto de estudio. Y bueno, para mí ha significado ahorita un encuentro importante escucharlo y que pues forma parte como de la universidad, ¿no? Entonces, saber si en algún momento pudiera tener yo un intercambio con él como para que me pueda ir orientando, ¿no?
Ya te dejó su correo en el chat. Sí, Alfonso, ahí está el correo. Muchas Sí, gracias. decirte que es complicado. O sea, sinceramente como lo vuelvo a decir, dentro de la misma comunidad científica, el tema de la diversidad sexual es un tema complicado. Y entonces te puedes encontrar hasta chistes, ¿no? ¿Y cuándo sales del closet, Lázaro, no? Y incluso eres individuo de sospecha de, a lo mejor es gay realmente, ¿no? Y todo lo demás que vemos está fabricado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están ahí circundando por estos prejuicios que hay en términos sociales y culturales, y pues a los que hay que estarse enfrentando, ¿no? Este año me tocó presentar con los colegas de Málaga justamente una ponencia que va en relación a todo esto. Y a mí me pareció muy curioso, me tocó participar al segundo día y el día que me toca participar y en el momento que me toca participar, empieza a haber una serie de ataques, ¿no? Es la primera vez que tenemos ataques, por lo menos yo en términos de la virtualidad, para como interrumpir la sesión, ¿no? Y hablando con la organización, con el organizador, le decía, se me hace curioso, ¿no? Que siendo un investigador mexicano, no gay, ni dentro de la población LGBTQ+, sino anexo, pues, como el gay framing, como algunos le pueden estar llamando, se presenten como estos ataques, ¿no? Y total, que al final se terminó cerrando el foro, terminaron abriendo otro espacio virtual para poder llevar a cabo la presentación. Pero fue una cosa así como demasiado extraña, ¿no? Al segundo día, después de la tercera presentador, te encuentras con estas cosas. Por ser mexicano, por ser no dentro de la población LGBT, presentar estas cosas. O sea, de tú a saber, ¿no? Qué es lo que pudo haber pues hecho, ¿no? Estas manifestaciones de ataques para interrumpir, ¿no? La presentación. Y pues así es, ¿no? Así es un tema complicado que no todo el mundo de los académicos que están relacionados con el tema indirectamente, pues les interesa abordarlo, ¿no? Pero ahí está yo con gusto, ahí estoy para poder ayudar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que guste participar? Sí, yo, bueno, es un poco fuera del tema principal, pero que me pareció muy interesante cuando lo mencionaste, esto que decías pues que se utilizar a Habermas como parte del marco teórico y que, bueno, pues finalmente no dio lo suficiente, ¿no? Y me preguntaba yo si de repente este tipo de reflexiones en donde los grandes teóricos no entran, pues, o no alcanzan a explicar el fenómeno que estamos estudiando, si habría como una reflexión dentro de la misma investigación o finalmente lo que vaya pues a dar esto, si es para un libro, para un capítulo, esta reflexión donde las teorías, las grandes teorías, de repente pues no alcanzan para explicar los fenómenos más locales, ¿no? E incluso pensaba que pues sería un trabajo interesante hasta para lo que hacemos en el cuerpo académico, ¿no? Como tal, o sea, de repente de teorizar, pues más que en el tema, en esta cuestión teórica. No sé si haya por ahí algo que tú quieras desarrollar, pues te digo, no sé si para algún capítulo o libro, no sé lo que vaya a terminar pues esta investigación. Nos falta tiempo, ¿no, Lai? Para poder entrarle a la cuestión de la discusión teórica. Y luego te encuentras que creo que si publicas algo propiamente teórico como tal, no te cuento en términos para lo del SNI porque se sale, ¿no? de esta cuestión de pues ser explícitos, ¿no? En términos del objeto de estudio, ¿no? Entonces sí es un tanto complicado, pero a mí sí me interesa en algún momento
sobre todo hablar de dos cosas. El primero es el de acciones sociopragmáticas, que es una discusión precisamente con lo que es la acción comunicativa, y por otra parte los testimonios polifónicos, ¿no? Que es algo adicional a todo lo que conocemos como narrativas de vida y todo lo que tiene que ver con esta recuperación de las historias de vida, ¿no? Entonces el testimonio polifónico yo no me lo he encontrado en términos teóricos desarrollado, ¿no? Y son dos cosas que sí me gustaría mucho poder abordar en un capítulo, así como tú lo señalas, ¿no? Teórico metodológico sobre esto, ¿no? Y pues ya no, habrá, a lo mejor me espero a que tú creas ese libro o poder ahí poderlo plantear, ¿no? Como un capítulo del libro o un libro completo, pero sí, y es algo que creo que todos los investigadores debemos estar haciendo, ¿no? Como esta defensa de los propios conceptos que uno va construyendo y de los propios, sí, del proceso metodológico que uno va diseñando, ¿no? Al margen y en contribución a lo que existe, ¿no? Porque también no podemos, pues es ilógico, ¿no? Pensar que estamos creando cosas nuevas, pero más bien es ir modificándolas y actualizándolas y adaptándolas a nuestros contextos, ¿no? Y la discusión que siempre está ahí, ¿no? Que hay ciertas teorías que luego resultan estar muy apretadas para el contexto latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues si no tienen otro comentario, una pregunta. No sé si quieres agregar algo, Lázaro. No, pues agradecer a la universidad nuestro espacio. La verdad, siempre es un gusto poder presentar estos avances y estar discutiendo y presentándolo con ustedes. Siempre es algo enriquecedor, ¿no? Yo me sigo llevando también dudas, inquietudes, y para seguirlas manifestando más adelante otra vez aquí mismo, ¿no? El próximo año nos volvemos a ver aquí. Muy bien. Yo creo que ese espacio de discusión teórica, epistemológica, no podemos renunciar, definitivamente que no. De hecho, la convocatoria de ciencia básica apuntaba para allá, pero nos dieron muy poquitos días como para introducir algo, pero no se puede renunciar definitivamente. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, sus comentarios, su escucha, y a Lázaro, muchas gracias por mostrarnos todo el panorama que estás investigando y como las diferentes aristas y dudas y caminos que has recorrido. Y pues claro que te esperamos el próximo año para ver más avances del proyecto, y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Y gracias a pues, todos. feliz año, porque ya es la última sesión del seminario este año. Muchas gracias a todos los que han estado permanentemente. Alfonso ya es nuestro cliente frecuente, David, Noemí, Lupita. Sí, muchas gracias a todos por andar por acá y les mandamos un fuerte abrazo.